Y para ello tenemos aquí a 4 personas que os voy a presentar. José Luis Pozo Fajarnés nació en Zaragoza en el 61. Él es profesor de filosofía en el Instituto Juan de Mariana de Talavera, o sea que es que todo cuadra. Y además es profesor asociado en la UNED. Ignacio Monar García también es profesor en el Instituto de Escuela Secundaria Juan de Mariana y profesor tutor de la UNED. Nos acompaña también Julián Rodríguez Ortega. Vive en Talavera, es también otro ciudadano de Talavera, profesor de filosofía. Él da clases en el Instituto de Ciencias Religiosas de la Diócesis de Toledo. Y tenemos también a Javier Gómez Díez, que es profesor de Historia de la Universidad Francisco de Vitoria, y es especialista en la Orden de los Jesuitas, con lo cual pues también conoce, por supuesto, a nuestro querido Juan de Mariana, que escribió una obra muy importante precisamente sobre los jesuitas. Lo que nos convoca aquí es, como digo, el certamen internacional, ¿no? Y la publicación de las actas, digamos, de las ponencias. Yo participé con una de ellas, por cierto, León, que está aquí con nosotros también. El título es La actualidad del padre Juan de Mariana, que yo creo que va a ser el tema que va a trabar un poco todo el discurso. Y la actualidad, ¿por qué? Bueno, yo creo que hay muchos temas, ¿no?, que nos hacen pensar que el discurso de Juan de Mariana, las obras de Juan de Mariana, pues tienen una impronta en la actualidad. Una de ellas es su pensamiento económico. Yo creo que probablemente habrá tiempo para tratar este tema. Pero su pensamiento económico sobre la formación de los precios, sobre la moneda especialmente, sobre los impuestos, sobre el ajuste que se tiene que producir, el ajuste fiscal, si ha habido un desmán por parte del gobierno y demás. Todo eso está de actualidad. Es fundamental la historia de España. Es muy difícil, de hecho, apreciar toda la incidencia, ¿no?, que tuvo la historia de España. Prácticamente era la única, yo creo que hasta el siglo XIX, y ya tenemos que hablar, pues, o bien del conde de Toreno, o bien de ay, se me ha olvidado el nombre, esta gran historia que escribieron Varela y otros en el siglo XIX, ya me acordaré. Pero tuvo una incidencia enorme, ¿no? Por supuesto, como teólogo, entre otras cosas, defendía la publicación de la Biblia en lengua vernácula y, bueno, y otras más consideraciones de mayor calado. Yo destacaría su figura, hoy diríamos como intelectual. Yo creo que llamarla intelectual es degradante para el padre Juan de Mariana, pero bueno, digamos para entendernos, ¿no? Porque es una persona que defendió la verdad frente al poder y se expuso personalmente defendiéndola. Y poco más. Bueno, él daba mucha importancia a las instituciones, también eso es un elemento yo creo que de gran relevancia para nosotros. Y esto no es una teoría suya, él simplemente pues la expuso quizá de forma más convincente, pero él recogió y transmitió esa tradición que entiende que el ámbito de lo político tiene que estar sometido a unas normas éticas, ¿no? E incluso decía cuál era el origen del poder, ¿no? El origen del poder, por supuesto, está en Dios, pero digamos que había dos grandes ideas políticas. El origen del poder siempre estaba en Dios, pero había unos que decían que recaía directamente sobre el soberano y otros que, como el padre Juan de Mariana, o en general el pensamiento político español, pensaban que residía en el pueblo y del pueblo se transmitía, digamos,
al poderoso y por tanto tenía que cumplir las leyes de Dios, las leyes de la ética, si no quería perder esa condición de soberano legítimo, ¿no? Y no quiero hablar más, la verdad. Yo creo que tenemos a 4 personas que conocen muy bien al padre Juan de Mariana y nada, os invito ya a iniciar la charla. Cuando he llegado aquí, cuando estábamos precisamente con las pruebas de micrófonos, pues Pablo ha comentado que era venezolano, ¿no? Y yo le preguntaría a Pablo, que viene de Venezuela, que conoce Venezuela, ¿es lícito matar a Maduro? No conteste, por favor. Sé que te estás jugando. Pero te lo digo porque cuando el año pasado, cuando hace 2 años preparábamos el congreso, que se titula, como hemos oído, sobre la actualidad del pensamiento del padre Juan de Mariana, sobre la actualidad del padre Juan de Mariana, al explicárselo a los alumnos, pues era fácil hacerles ver que el pensamiento del padre Juan de Mariana tiene actualidad. Bastaba con hacer ese tipo de preguntas. ¿Es lícito matar a un tirano? Es una de las preguntas, digamos así, muchas veces cuando nos acercamos al padre Juan de Mariana, quizás de lo más conocido de su pensamiento, ¿no? La parte, digamos, la punta del iceberg del pensamiento de Mariana viene un poco en este punto porque luego supuso para él ciertos problemas personales graves y persecuciones y censuras y malos entendidos, ¿no? Y los chicos, evidentemente, los alumnos, pues claro que sí, que pensaban, pues es una buena pregunta. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿y qué decía el padre Juan de Mariana en un instituto como el nuestro que se llama Padre Juan de Mariana? Y en ese momento cambia completamente la percepción de un pensador que lleva muchos años muerto, muchos siglos muerto, pero que sigue presente y actual, ¿no? Evidentemente. Es una buena pregunta y además bien respondida por Mariana. He dicho Maduro, poner Hitler, poner lo que hizo von Stauffenberg, ¿no? El intento de asesinato, poner, no sé, a Fidel Castro y los 400 intentos de asesinarle. En fin, no fijándonos en el concreto ejemplo, ¿no? Sino que realmente se trata de un personaje interesante, un personaje que tiene cosas que decir, no solamente él, sino en el pasado. Mirar hacia el pasado en estos personajes yo creo que es indudablemente útil. Es útil. Lo único que tenemos que enseñarlo y los profesores tenemos que enseñarlo. Esa era la idea del Congreso del Padre Juan de Mariana, era esa. Era decir, oye, tenemos a un personaje que ha escrito cosas muy interesantes. Porque hacer homenaje de las personas del pasado está muy bien. Es fantástico. Yo creo que deberíamos hacer homenaje solamente por el hecho de que han estado detrás de nosotros y nos han precedido, ¿no? Entonces, tenemos que ir a rendir, digamos, pues eso, memoria, ¿no? Hacer memoria de nuestros antepasados, ¿no? Al cementerio, simplemente. Pero no solamente era hacer homenaje, era hacer otra cosa, era verdaderamente decir, oye, que el pensamiento de Mariana es un pensamiento que sirve para hoy. Sirve para hoy si lo sabemos explicar y trasvasar a los problemas del mundo de hoy. Y eso, que teníamos esa intuición, porque yo personalmente mi conocimiento de Mariana pues dista mucho de los grandes expertos que vinieron al Congreso. Eso se convirtió en una certeza una vez que se fue realizando el Congreso. Sin duda alguna, ¿no? También me alegró mucho, sinceramente lo digo, darme cuenta de que este pensador heterodoxo, dentro de una cierta ortodoxia, también tenía ese punto un poco, pues, no dejarse de encasillar, ¿no? Un poco y era un libre pensador y también un pensador libre, aunque no es lo mismo exactamente, igual que no es lo mismo decir presos políticos que políticos presos, ¿no? Me temo. Pero yo creo que eso ayudaba mucho, porque efectivamente esa forma de pensar, cuando una persona viene así de un ámbito, pues como por ejemplo el mundo de la iglesia, a veces puedes pensar, tiene que tener pues
unos cuadrículas exactas, no escaparse de determinados pautas, y eso no se da en Mariana. No se da en Mariana, evidentemente, y él tuvo libertad de espíritu, tuvo una fuerte componente de individualidad. Como Talaverano me alegro mucho que sea así, ¿no? Es una persona pues que demostró pues no tener miedo a lo que le podía pasar si decía lo que escribía, ¿no? Si escribía lo que escribía, ¿no? Bueno, el desarrollo del Congreso, por hacer un brevísimo resumen para que luego hacer la larga cambiada que dé paso a Javier y a los demás. El desarrollo del Congreso fue durante varios meses, en las primeros, digamos, conferencias previas, y después ya lo que fue durante los días concretos del Congreso. Y la verdad es que a nosotros se nos presentó la posibilidad de realmente reunir a un montón de gente, y además y nos fuimos encontrando que muchas instituciones académicas estaban interesadas, porque vosotros lo habéis escuchado, somos profesores de instituto, en fin, no podemos presumir de nada más que eso, ¿no? Que no es poco, pero hicimos un congreso, y lo hicimos porque evidentemente había gente muy interesada y gente que respondió con mucho agrado, ¿no? Al Congreso. Realmente tuvimos, por ejemplo, a gente de León, de México, de la Universidad de León, de Íñigo Ongay, por ejemplo, el Harald Braun de Liverpool, Villacañas, que luego saldrá su nombre por aquí seguramente, que también aportó cosas interesantes, un montón de investigadores asociados a la Fundación Gustavo Bueno, profesores de la UDIMA, de la Universidad Francisco de Vitoria, aquí presente uno de ellos, la Universidad Loyola de Andalucía, la UNED, del Instituto Teológico de San Ildefonso de la Diócesis de Toledo, la Universidad de Alcalá, la Universidad Europea de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha, del CEU San Pablo, de la Fundación Herrera Oria. No solamente eso, sino que además pues la Francisco de Vitoria se brindó nada menos que a la publicación de las actas, que sin ello yo creo que no habríamos podido pues completar lo que es un congreso, que el congreso realmente al final lo que queda es esto escrito. La UNED, y bueno, no he citado la UNED, que era la sede, ¿no? La sede del congreso, ¿no? Allí, que nos sirvió también como parapeto, digamos, académico, para que de alguna forma pues aquello tuviera una realidad tangible, forma de diplomas serios, ¿no? Diplomas universitarios, ¿no? Que se pudieran presentar luego. Bueno, nosotros además lo hicimos en Talavera, el Ayuntamiento de Talavera nos ayudó, tenían interés en recuperar la figura para su ciudad natal, ¿no? De un gran pensador, al cual mucha gente solamente le conoce por el nombre del instituto, no sabían quiénes eran. Algunos de los talaveranos que fueron al Congreso nos dijeron que realmente se habían quedado sorprendidos, porque muchas veces oyes, es como, venía para acá escuchando el partido del Madrid y había uno de los comentaristas que uno de los jugadores del Granada se llama Vadillo. Y dice, se llama Vadillo como el Marqués de Vadillo, el metro, ha dicho, ¿no? Como el metro del Marqués de Vadillo. Entonces, claro, llega un momento que, bueno, no, sí es normal, claro, a ver, estamos hablando de fútbol, pues el Marqués de Vadillo es un metro, ¿no? Pero estas circunstancias, pues tenemos que hacer, las personas que estamos relacionadas con la educación, tenemos que hacer el esfuerzo de llevar a cabo. No me extiendo más, simplemente deciros, por eso que era un poco introductorio, pero realmente lo bollar de todo esto está en las actas. Hay verdaderas joyas, hay cosas muy interesantes, y yo creo que ahora vamos a ir desgranando algunas de ellas, y entre todos pues podemos charlar sobre eso, ¿no? Y yo no sé si, Javier, pues te parece empezar, por ejemplo. Tengo que coger esto, ¿no? Sí, así. Tengo que cogerlo con la mano, además. Vale. Si me distraigo, tú me haces una señal para que no ponga el micrófono donde no debe. Bueno, pues entonces, mínimamente, esto es una idea que surge, no sé de quién. O sea, yo me subo al tren de este congreso, creo que ya a mitad de camino.
Creo que fue en Salamanca cuando coincidimos Julián y yo, y entonces se producía una confluencia, por una parte, de 3 talaveranos, por lo menos de adopción, nacieran donde nacieran, 3 profesores de un instituto talaverano, que estaban interesados en la figura de Juan de Mariana. Mi universidad, la Universidad Francisco de Vitoria, que tiene desde su nacimiento, y no hay más que pensar en el título o en el nombre que le pusieron. Podemos a veces bromear y decir, ¿fue por casualidad o realmente alguien pensó por qué le estaban llamando Francisco de Vitoria? Pero desde que tiene ese nombre hemos insistido en 2 grandes cuestiones: el problema del magisterio, la condición magisterial. Francisco de Vitoria es, antes que ninguna otra cosa, un brillante catedrático volcado en los problemas de su época y en la enseñanza de sus alumnos. Y en eso, que yo creo que erróneamente se llamó la Escuela de Salamanca, o mejor, si no erróneamente, sí de una forma muy reduccionista, esa riquísima tradición intelectual que se constituye en los siglos XVI y XVII en los dominios de la monarquía hispana. Dominado tradición intelectual donde predominarían jesuitas y dominicos, fundamentalmente son teólogos, no son otra cosa. Lo que pasa es que su misma concepción de la disciplina hace que la teología les lleve a preguntarse pues, por casi todo lo que tiene que ver con la convivencia, el derecho, lo que hoy llamaríamos las relaciones internacionales, el mundo de la economía, etcétera, etcétera. Entonces, esa confluencia nos volvía a llevar hacia Juan de Mariana. Y la tercera pata, quizás la más pequeña, era yo. Mis estudios sobre la Compañía de Jesús hacía que el interés por Juan de Mariana tampoco fuera ajeno. Entonces, confluimos, nos pusimos a trabajar, o se pusieron a trabajar, y yo miré hasta que el Congreso estaba en marcha, y luego, pues, ciertamente, tampoco fui yo, fue la universidad la que decidió publicar las actas. Entonces, el proyecto fue así. Detengámonos muy brevemente, pues, para digamos, ir entrando en materia en algunas de las cuestiones que Juan de Mariana nos hizo plantearnos. Yo he citado antes en la presentación un texto que a mí me resulta interesante, que fue objeto por lo menos de 2, si ahora mi memoria no me falla, de 2 de los trabajos que se presentaron en ese congreso. Hay, sin duda alguna, las actas, si nos molestamos en leerlo, y lo de molestarnos, sé lo que significa, o sea, unas actas no son una novela que uno se lea entusiasmado en un sillón disfrutando, puede ser a veces pesadita, pero si nos molestamos en leerlas, veremos que son heterogéneas, dispares, hay todo tipo de gentes, todo tipo de disculpen la expresión, de faunas intelectuales que se aproximan a este personaje desde perspectivas muy distintas y sacando una cuestión, unos intereses u otros. Manifestó claramente que no era una cosa de otro tiempo, que no era un personaje olvidado, que no estábamos haciendo una especie de arqueología intelectual, sino que muchas cuestiones tenían actualidad. Pero hay una que a mí me interesaba y a otros de los que estuvimos allí presentes nos interesaba, que era ese texto que ha aparecido en la presentación sobre la Compañía de Jesús. Hay un texto que Mariana no escribe para publicar, que realmente se publica solo a su muerte, y se publica a su muerte porque ha sido, en cierto modo, confiscado, o secuestrado, o robado, cuando él está en la cárcel por razón de la publicación del trabajo sobre la moneda. Entonces, el texto se conoce como discurso sobre las enfermedades de la compañía. Es un estudio sobre el gobierno jesuita y los errores de ese gobierno, los defectos de ese gobierno y las posibilidades de resolver esos problemas. Es un texto, insisto, que no se pensó nunca en publicar, pero que es un texto que nos pone en contacto con un Mariana maduro y con un Mariana preocupado por una gran cantidad de cuestiones. El centro, y esto por ejemplo es lo que le interesó a José Luis Villacañas en una intervención realmente interesantísima, era el problema de la monarquía, cuál es el problema del gobierno de la monarquía. Dice Mariana que la monarquía nos atierra, nos entierra, no por ser monarquía, sino por ser mala monarquía, por no estar bien fundada o bien controlada. Él considera que, por lo menos
hay que desarrollar el consejo, un tema muy de la época. Estoy pensando ahora mismo en que en torno a la misma cuestión escribe Rivadeneira su trabajo sobre el cisma anglicano, el problema del problema de Enrique VIII, es los malos consejeros. Parece casi que está recordando el texto de Reyes en torno a la sucesión de Salomón. Vamos a ver, si te dejas aconsejar por los que se han ido de juerga contigo, lo lógico es que te aconsejen lo que tú quieres oír. Si no hay un buen consejo, la monarquía no funciona. Si no hay buenas leyes, la monarquía no funciona. Esa preocupación está en Mariana, esa preocupación está en Rivadeneira, esa preocupación está en Suárez, en la defensa de la fe. O sea, son textos, es un tema muy de la época. Entonces, eso preocupó claramente. ¿Cuál era el problema que había detrás de la compañía y lo que les lleva a todas estas cuestiones? Era su originalidad. Nadal, el padre Nadal, uno de los grandes fundadores, decía Ignacio me refiero a San Ignacio, es que yo tengo con él mucha confianza, o sea, hay que entenderlo. Decía Ignacio que nadie que comprendía las constituciones o comprendió las constituciones como lo hizo Nadal. Entonces Nadal insistía muchas veces en que nosotros no somos frailes, los jesuitas no somos frailes. Entonces, la originalidad de la compañía genera una serie de tensiones, una serie de problemas, y Mariana, en su ancianidad, pues participa de las disputas en torno a todo esto. El libro es un libro lleno de críticas muy concretas, críticas a la formación de los novicios. Se pregunta si no se ha perdido el rigor, el empeño en la formación. Sabemos que probablemente no, eso es la percepción de un hombre mayor. La época de Acquaviva es todo lo contrario, es una época de gran rigor en la formación del novicio. Hay una denuncia muy curiosa sobre la cultura. Desde los jesuitas están pervirtiendo la cultura, estropeando la enseñanza, lo cual generaba un problema, y la compañía es una de las críticas que peor llevó siempre. Pero ahora uno tiene que darse cuenta que estamos hablando de uno de los mayores especialistas en latín, un hombre formado en diversas lenguas, que ha traducido textos griegos y hebreos, un hombre, una formación absolutamente excepcional. Entonces, claro, que cualquier profesorcillo, cualquier maestrillo de clases en los colegios, pues le producía un cierto reparo. Y luego hay un problema sobre la pobreza. Este es el gran núcleo de la crítica de Mariana a la compañía de su época, y es el gran problema que se está planteando. Él planteaba dos cosas. Una cuestión, hoy, utilizando terminología de hoy, diríamos que lo que defiende es la externalización de los servicios. Vamos a ver, lo que no puede ser es que en nuestra comunidad, en nuestra casa, en nuestro colegio, nos ocupemos de hacer el pan, nos ocupemos de tener un sastre, nos ocupemos de tener un carpintero, un cocinero. Entonces, teníamos que ser menos, concentrados más en lo nuestro, y hoy diríamos externalizar los servicios. ¿Qué sucede? Que el problema que está planteando es que quizás Mariana, formando parte de una de las tradiciones en conflicto de la compañía, no ha entendido o no quiere entender el elemento novedoso de la compañía, que es el de la inserción en el mundo político. La compañía no disimula nunca su empeño político, en el mejor sentido de la palabra. Uno mirando el Brexit actual, pues puede pensar que la política ha perdido mucho de su grandeza, ¿no? Pero la política, en el sentido del esfuerzo por la convivencia, eso nunca ha sido rechazado por la tradición jesuita. ¿Cómo se ha leído este libro? Porque eso es lo que realmente nos pone en contacto con la originalidad o la actualidad de este pensador. En primer lugar, decíamos, la cuestión es la cuestión de la monarquía, el gobierno monárquico, el gobierno de uno. Aquí hay toda una teoría que desarrolla Mariana en torno a la necesidad de equilibrar ese gobierno, teoría que no es suya o que no es exclusivamente suya. Él participa de una reflexión fundamental en torno a la condición democrática del poder. O sea, el poder se fundamenta, el poder que se origina en Dios se sostiene en una fundamentación de carácter democrática. Solo por una cesión podemos renunciar a la democracia, diría Suárez, en beneficio de un gobierno monárquico. La segunda gran cuestión es cómo su análisis de la monarquía parte de una antropología, podríamos decir, negativa. Mariana no es un hombre que vea en el ser humano grandes virtudes, más bien que hablará de su condición perezosa. Es una persona que actúa gracias o a partir de castigos y premios. Si no hay castigos y premios, esto no funciona. Entonces, en ese sentido, es un hombre más bien negativo. Y la tercera gran cuestión, la tercera gran perspectiva,
hay que ver que Mariana está escribiendo en una época en la que él percibe la decadencia de la monarquía española, Felipe III. Si uno va a su historia, la primera gran historia de España, encuentra que los añadidos finales son realmente de una percepción negativa y pesimista, que entonces eso también está condicionando su obra. La segunda gran posición es el conflicto en el seno de la Compañía de Jesús. Hay que darse cuenta que hemos pasado de la Compañía de Ignacio el peregrino, a la gran compañía, inserta en el mundo de su época del general Acquaviva. Estamos hablando de una época en la que el papado, después de Trento, se dispone a retomar la iniciativa sobre el hecho religioso en los países católicos que se habían desligado de esa autoridad en muchos momentos. Y estamos en una época en la que, desde los grandes esfuerzos de Felipe II, se había intentado españolizar la compañía, por lo menos la de este lado de las fronteras, y eso generó una tensión terrible, la prohibición de la elección de Polanco, la llegada de Mercuriano y luego Acquaviva, y todos esos conflictos que generaron el pleito de los memorialistas, el conflicto en el seno de la Compañía Española, en la que en cierto modo participa Mariana. Y la tercera gran forma de verlo es el personaje. O sea, el personaje, yo entiendo que hay que hablar bien de él porque está sobre unas actas sobre Juan de Mariana. Juan de Mariana tiene grandísimas virtudes intelectuales. Juan de Mariana es un pensador que dice lo que piensa, lo cual es una virtud, pero a veces es un problema. Pero Juan de Mariana es un hombre adusto. No podríamos decir que es un viejo agrio. Era agrio y se hizo viejo. Era un hombre antipático y a veces conflictivo en la comunidad. Era un hombre melancólico, lo que diríamos un hombre depresivo, un hombre que tuvo a lo largo de distintas situaciones de distintos momentos de depresión o de crisis que afectaron a su condición social, a su trato social. Es un hombre, sin duda alguna, libre de opiniones, pero ejemplo muy claro, no habría servido para hacer lo que vosotros hacéis. Él no fue nunca un buen maestro, era un hombre brillante, un trabajador un trabajador incansable. Sus anotaciones, eran montones y montones de papeles que reservan todo su esfuerzo intelectual, pero no era un hombre de fácil trato. Entonces también se ha visto desde ahí el personaje. Es un personaje polifacético, un personaje heterogéneo, un personaje que permite muchísimas aproximaciones y de una inmensa riqueza. Eso yo creo que no hemos alcanzado más que aproximarnos mínimamente a toda su complejidad, pero ese es el fruto de este libro, y creo que por eso algunas partes, por lo menos de él, merecen ser muy consideradas y muy atentamente leídas. Entonces, por eso creo que valía la pena presentarlo aquí. Y yo, por mi parte, pues no tengo más que contaros. Me pongo a vuestra disposición y le dejo este instrumento que no se me ha caído a mi compañero. Tú, Julián, mejor, ¿no? Bueno, yo realmente es que yo creo que vamos a quizá reiterar algunas de las cuestiones por las que se convocó el Congreso. Yo realmente, por ejemplo, Ignacio hace un prólogo, pues pues quizá como un poco por el tono personal y quizá un poco también por que no estamos en la academia, en la academia en el sentido universitario, pues tenemos un tono de escritura a lo mejor un poco más más informal o más coloquial, ¿no? Entonces el prólogo de Ignacio respecto a cómo se generó el Congreso, pues está muy bien, yo creo, y está muy simpático y está muy desenfadado, y realmente es que fue así, ¿no? Yo hice ahí puse unas palabras puse justificación un poco más austero en el lenguaje. Puse ahí unas palabras de justificación de la convocatoria de un congreso internacional en torno a la figura y a la obra del padre Juan de Mariana. Y di unas cuantas razones que son las que ahora doy, ¿no? Primero es la riqueza del personaje. Esto se ha comentado, se sabe. Polifacético, efectivamente. La primera gran historia de España. Es una historia que hoy sería acientífica, ciertamente, pero es acumulativa y tal. Bueno, tiene estos
tratados breves que son más de tipo de intervención, no sé si decir política, pero de intervención, como la alteración de la moneda y un tratado de príncipes tan desenfadado como el de Reye, pues yo no sé si hay muchos. Otros eran de un carácter muy formal, pero el de Reye es un tratado que empieza diciendo que están en la sierra de San Vicente, en fin, ahí charlando y tal. Eso es un modo muy desenfadado de decirle al nuevo monarca cómo ha de conducirse, ¿no? Escrito evidentemente en la lengua vulgar, en el castellano. Es un primer motivo que yo refiero en esta justificación era el hecho del carácter polifacético de las diversas intervenciones, que no era porque él quisiese hacer una obra, sino porque le ocupaban o le encargaban y escribía, y por eso apunta en distintas direcciones, ¿no? Y eso tiene un valor porque toca, ¿no?, esto de economista. Yo creo que incluso algún panel, yo creo que en el panel que se puso de cerámica en el instituto pone economista. Eso de economista es una exageración. De economista, ¿no? Tiene un tratado muy incisivo que toca las claves sobre la cuestión de la moneda, pues, a propósito de las intervenciones que hacía el Felipe III, ¿no? Pero la cuestión es que apunta en distintas direcciones y se mete en todos los fregados, y eso, la cosa está interesante. Segundo, yo, que seguía un poco la obra del padre Juan de Mariana y lo que se hacía, yo lo que veía, y he estado varios años en el Instituto Padre Juan de Mariana, y aparte de estar en el instituto, en fin, trataba con gente más o menos de la universidad, del ámbito, en fin, que se ocupaban de filosofía española y tal igual, y es que fuera de España, también en España, pero se seguía escribiendo sobre el padre Juan de Mariana. La profesora esta de la Universidad de Caen, ¿no?, que no vino finalmente, pero decía, realmente discutía en un artículo de hace 4 o 5 años si será realmente original todo esto, el lío que se ha montado en torno al padre Mariana sobre si el tiranicidio, realmente su intervención sobre el rey y la dignidad real era una cosa tan original para haberle llevado ahí encumbrado como tan original. Entonces, yo veía que veía esta monografía de Harold Brown que vino al Congreso, y me parecía una cosa relevante. Yo digo, estamos en el Instituto Padre Juan de Mariana, los del Instituto Padre Juan de Mariana, los profesores, desde luego no se enteran, los talaveranos mucho menos, que se escribe sobre el Padre Juan de Mariana y se sigue estudiando. Es una cosa interesante, ¿no? Una razón más era el hecho de que bueno, pues parecía que esto nos llevaba a que el personaje y la obra no habían tenido un evento académico del máximo rigor que pudiésemos dentro de lo que conocíamos. Y como no había otro modo o no había otros que se prestasen a hacer tal cosa, pues nos prestamos nosotros. Pero no había habido un evento académico que reuniese especialistas, por eso se convocó el Congreso, ¿no? Otra razón añadida era que a todos, a nosotros tres, incluyo a Javier, incluyo a más gente, sin duda, nos preocupa desde hace mucho tiempo. Hemos experimentado la desatención absoluta a la tradición de pensamiento y a la tradición filosófica española o hispánica en nuestras facultades de filosofía, en nuestros temarios de filosofía, en todos los lugares, en fin, donde se trata de filosofía o de pensamiento, de historia cultural, porque en buena medida está atravesada de historia religiosa, si se quiere, o de historia de las instituciones religiosas, y hemos experimentado esa desatención. Y claro, nosotros hemos explicado y explicamos historia de la filosofía y explicamos muchas cosas, pero no sé si se menciona en una línea Suárez, y tiene una obra en fin, que apabulla, ¿no? Y bueno, y no se decía nada de la Escuela de Salamanca, ni se decía nada de la Escuela de Traductores. Entonces, esto, Mariana no es sino hay una figura dentro de una tradición hispánica de pensamiento, española, hispánica, llámese como quiera, y digo pensamiento porque incluye más variedades, de más disciplinas,
que realmente yo, José, Chu, Nacho, en fin, estábamos absolutamente empeñados en que eso está expulsado de las aulas. A nosotros no se nos ha explicado en las facultades, no se ocupa, hombre, ya hay mucha gente hablando de filosofía española, pero era nuestro granito de arena contribuir a que una figura del relieve de Mariana estuviese un poco más a la vista en el esfuerzo que ya se lleva haciendo algunos años de poner al verdadero nivel la tradición española de pensamiento que ha dado unos frutos realmente que podrían medirse con otros muchos. No sé por qué se tiene que hablar siempre de Comte y no se puede hablar de Balmes. Alguien ha mirado la filosofía fundamental de Balmes. Oye, eso no es una broma. Eso no es una broma. Es un tratado de filosofía muy riguroso y muy moderno, escolástico, pero muy moderno. Y bueno, y hay otras muchas cosas, ¿no? En fin, se me ha venido a la mente Balmes porque podría poner muchos otros ejemplos. Y por último, claro, en fin, éramos talaveranos. José Chu es de adopción y bueno, tenía toda la justificación. Además tenía donde no se podía, o sea, lo que me aterraba era que se pudiese convocar algún acto académico de algún relieve que no fuese en Talavera. Eso era aterrador, tenía que convocarse en Talavera, tenía que hacerse en Talavera, aunque fuese por 3 profesores de instituto, teníamos que hacer lo posible, ¿no? Y esas son las justificaciones que recojo de esas palabras. Y que me parecía que hacían inexcusable la convocatoria del Congreso. Y bueno, yo creo que eran razones de suficiente peso y bueno, no sé, yo creo que es lo que quiero decir, ¿no? Porque yo no sé si es cuestión de señalar alguna aportación. A nosotros nos pareció que hubiese gente que había escrito pues el libro en tesis doctoral de un español reciente como es el de Fernando Centenera, que sobre el tiranicidio, pues vino como ponente. Harald Braun, que había hecho este libro importante situando la posición política en la modernidad de Mariana, vino al Congreso. Bueno, no desmerezco a todos los otros ponentes, por supuesto, pero quiero decir que había gente muy relevante que se había ocupado de Mariana y que estuvo en el Congreso, o que, digamos, se ocupaba de la tradición española del pensamiento, como Villacañas, o que estudiaba directamente la Compañía de Jesús, como Javier, y que hizo su intervención, y otros muchos, ¿no? Gente que aportó. No nos tenemos que olvidar que en las actividades precongresuales, Jaime Olmedo, que es de Talavera, que es de la Real Academia de la Historia, hizo una glosa de la figura de la biográfica de Mariana, y yo creo que es de lo más está accesible en internet. De hecho, yo creo que es de lo más académicamente serio la reconstrucción que hizo Jaime Olmedo, que ha hecho y tiene publicada de la biografía de Mariana, ¿no? Entonces, bueno, pues se dieron muchas cosas, y se dio también una cosa fundamental, que es la libertad con la que el director académico del Congreso, sin el cual no se hubiese podido dar la formalidad que tiene, que es Jacinto Rivera de Rosales, pues la libertad con la que nos dejó hacer y movernos, ¿no? Y sin el respaldo del ayuntamiento en todos los sentidos, y también el económico, pues tampoco se hubiese podido hacer. Con lo cual, en fin, hubo muchas, ya que es Mariana, hubo, digamos, muchos factores de carácter cuasi providencial que hicieron posible que 3 profesores de instituto sacasen para adelante el Congreso, que no es poca cosa. Y bueno, entonces otra glosa más del Congreso que acabo de hacer, y no me quiero meter más en harina porque yo no sé si es el momento o lo más pertinente. Sí, supongo que después de que hablemos nosotros, alguno tendrá ganas de hablar, ¿no? O sea que lo mejor es no extendernos mucho. Yo quiero decir alguna cosilla que además tiene que ver con alguna cuestión que ya ha introducido Julián justo antes, ¿no? Por centrar un poco lo que quiero decir ahora, podríamos denominarlo como la actualidad del Congreso de la actualidad del Padre Mariana, ¿no? Este mismo hecho hace que el Congreso que hicimos hace 2 años todavía tenga actualidad, el hecho de presentar las actas. Pero quiero incidir en una cuestión que me parece muy relevante, que es que durante estos 2 años que han pasado
lo que se incoó en el Congreso, uno de los debates más importantes que se introdujeron en el Congreso, por un lado tendríamos la figura del profesor Villacañas y por otro lado unos cuantos de los ponentes, ¿no? Pues ese choque de trenes que en un momento determinado, creo que fue el primer día del Congreso, pues se dio, ¿no? Ese pensar unos contra otros, que bueno, fue un momento pues muy interesante, ¿no? Muy tenso, pues se continuó en estos 2 años ha continuado, porque la forma de ver del profesor Villacañas, yo creo que Villacañas, aunque es un estudioso del pensamiento español, ¿no? Tiene una institución, ¿no?, que se dedica a ello. Yo creo que nunca hubiera estudiado a Mariana si no se lo hubiéramos dicho nosotros, porque Mariana es un pensador que yo creo que a Villacañas no le interesa. Tampoco le interesa mucho, o por lo menos, desde luego, si le interesa, da su sesgo particular. El sesgo particular que bueno, de su formación, ¿no? Tiene una formación kantiana, de filosofía alemana, y él, pues, cuando estudia cualquier autor, pues, él pone eso, su forma de ver, ¿no? Su modo de ver el mundo. Entonces, digo que no le interesa a Mariana, como tampoco le podría interesar la escuela de Salamanca. Yo ahora estoy estudiando Marx, y por ejemplo Marx dice de la escuela de Salamanca que es una institución feudal y que el Imperio español pues era un imperio al estilo del imperio de Gengis Khan, ¿no? Del imperio oriental. Yo tengo la sensación de que Villacañas piensa igual que Carlos Marx en los escritos que tiene sobre España. Y además lo digo con conocimiento de causa porque he discutido con él del tema, y aunque él se escurre como una anguila y no se enfrenta directamente o no dice las cosas que luego pone en las redes sociales, sin embargo está implícito ese modo de ver. Bueno, cuando Villacañas presenta a Mariana, que lo ha nombrado Javier antes, presenta a un Mariana individualista. Mariana que se enfrenta al poder, ¿no? Al poder, tanto el poder del Imperio Español como al poder de la compañía, ¿no? Y muchos ponentes de los que estuvieron allí, el sesgo era totalmente diferente, ¿no? Y esto está en las actas reflejado, o sea, no me estoy alejando de las actas, lo que pasa es que estoy haciendo una lectura, ¿no?, de ese choque, ¿no? En algunas de las ponencias que están expresadas en las actas, la figura de Mariana es una figura que está preocupado por las instituciones, y sobre todo una institución que le preocupa, que es España. El padre Juan de Mariana es un pensador español, y cuando al final, por ejemplo, cuando decía Javier, ¿no?, que se ve su pesimismo, sin embargo el colofón de la historia de España del padre Juan de Mariana es una llamada a que el rey tiene que ser como Fernando el Católico. Los reyes de España, del Imperio Español, porque Mariana está escribiendo cuando el Imperio Español está en el momento álgido, ¿no? Está Felipe II, Felipe III. Y eso es lo que le preocupa. El rey, el emperador español, tiene que tener las características de un Fernando el Católico. Por eso dicen algunos, que también está en las actas, ¿no?, que Maquiavelo ya estaba en Mariana. Pero bueno, eso vamos a dejarlo de lado. El caso es que lo que quería decir es esto, ¿no?, que a Mariana le preocupa la institución real, le preocupa España, le preocupa que el monarca español sea un monarca que lo haga bien, por eso escribe el de Reggae, y por eso, por ejemplo, el texto de Atilana señala que el rey se titula así: el rey no nace, el rey se hace. También hace mención de ello, y permítanme que haga este pequeño impasse, ¿no? Fernando López Lasso también habla de que el rey no nace, se hace. El texto de Fernando era un texto que comparaba las ideas de Spinoza con las de Mariana. Quiero hacer esta mención porque Fernando López Lasso falleció hace 14 meses. Se nos fue como del rayo. Y bueno, y aquí tiene algunos amigos, ¿no? En fin, a lo que vamos, ¿no?
el personaje de Mariana no es un individuo valiente que está, sino que es un individuo preocupado por España. Y está en todos sus textos, cuando escribe el texto de la moneda, cuando nos hablaste del texto del tratado y nos hablaste también del de Regge, porque en el de Regge también habla de la moneda, pues está preocupado por España, que no se devalúe la moneda porque al final pierde España, es lo que viene a decir, ¿no? Mariana es un pensador español, es un pensador que defiende además el imperio español. Y además lo defiende incluso, yo creo, frente a la compañía misma, ¿no? Yo creo recordar que cuando en el concilio de Trento, la compañía de Jesús, yo creo que ya está coaviva, antes lo mencionabas también tú, Javier, la compañía de Jesús, los teólogos que van a las sesiones del Concilio de Trento están mirando por los intereses del papado. Sin embargo, los intereses del emperador, de Felipe II, del rey, no tiene el título de emperador porque no es emperador como Carlos V de Alemania, ¿no? Pero es el emperador español, ¿no? Pues el que defiende los intereses de Felipe II es Melchor Cano, si no me confundo, ¿no? Y los jesuitas se están alejando de los intereses que yo creo que son los que le mueven a Mariana, ¿no? Que es la preocupación por España. Bien, ¿por qué es actual, por tanto, el Congreso de Mariana? Pues porque Villacañas sigue diciendo estas cosas y otras lindeces mucho más amplias, pues ya las decía antes, pero a raíz de la bronca, pues hemos seguido discutiendo con él dentro de la Escuela de Oviedo, la Escuela de Filosofía de Oviedo, ¿no? Y incluso podríamos decir que el choque más fuerte, aunque no sea con un miembro de la Escuela de Oviedo, bueno, estoy hablando de la famosa María Elvira Rocabarea, ¿no? Cuando luego, después de que escribe su importante ensayo Imperiofobia o Imperiofobia y Leyenda Negra, ¿no? Villacañas a posteriori escribe un libelo insultándola de una manera pues que no tiene, vamos, que no hay por dónde coger el libro, ¿no? Esta confrontación entre Rocabarea y Villacañas está actualizando también lo que empezó a ocurrir ya en nuestro Congreso. Incluso Rocabarea, aunque no lo señale, pues sería impensable un libro como el de Rocabarea si no fuera en esta llamada de atención que desde hace unos años en la Escuela de Oviedo se está haciendo por la defensa por sacar a la luz, ¿no? Lo que antes también ha comentado Julián, ¿no? Este olvido de la filosofía española, este olvido de la historia de España, este olvido del papel de España en la historia universal. Bueno, todas estas cosas, esa confrontación está implícita en estas actas, ¿no? Igual hay que buscarla mucho, pero como estas actas son ese primer momento de esta historia de confrontación, pues creo que merecía la pena señalarlo aquí, ¿no? Y con esto ya yo creo que podemos darle paso al público si nos quiere hacer, bueno. Sí, preguntas. Si yo quería primero, ya me he acordado a quien me quería referir antes, era Modesto Lafuente, con su historia de España, ¿no? Y de eso quería hablar. Una de las aportaciones más importantes del padre Juan de Mariana en su historia de España, que está digamos de permanente actualidad, ¿no? Que ese problema de qué es España o qué hacer con España es un tema que está ahora mismo de absoluta actualidad con la actualidad de la leyenda negra, de la imagen de España en el exterior y demás. Pero y se ha hablado y has hablado tú, José Luis, de un poco del olvido, ¿no? de la propia historia de España.
pero también ese olvido hace referencia, y Julián también ha hecho referencia a ello, al propio olvido de la tradición de pensamiento española. Y el Congreso y las actas son, bueno, pues parte de un esfuerzo más general, ¿no?, por recuperar algunas de estas figuras del pensamiento español. Y es verdad que, digamos que desde el ámbito, por casualidades, yo casi diría que por casualidades desde el ámbito del pensamiento económico se ha recuperado, se ha hecho un esfuerzo por recuperar el pensamiento de lo que se ha llamado la Escuela de Salamanca, que quizá efectivamente no es el nombre más adecuado, pero nos vale. Pero yo quería preguntaros a vosotros sobre la necesidad, sobre si se está recuperando todo este pensamiento teológico también en el ámbito del pensamiento político, si habría que hacerlo, si ese trabajo está ya hecho. En fin, esa es mi pregunta para todos. Yo creo que eso te lo tiene que responder León, que ha escrito un libro sobre esa cuestión ahora hace 2 días. Bueno, yo puedo decir alguna cosa, ¿no? Juan de Mariana es un teólogo. Juan de Mariana es un teólogo y los que escriben en la Escuela de Salamanca son teólogos. Esos son teólogos. Pero hay una cuestión muy interesante, ¿no?, que por cierto Luis Carlos la toca en su conferencia, en el acta, vamos, en el escrito, ¿no?, que tenemos aquí, ¿no? En el momento en el que Juan de Mariana escribe, un poco antes, se da un cambio muy importante, que nosotros lo denominamos como giro antropológico o inversión teológica. Lo podemos llamar de las 2 maneras, ¿no? Es el punto de vista de conocer el mundo cambia totalmente. Hasta ese momento, hasta el siglo XV, podemos decir que mirábamos al mundo en Dios. Si queríamos entender el mundo, teníamos que mirar hacia Dios. Esto es la teología, ¿no?, podríamos decir. Pero este giro antropológico Dios desaparece y entonces ahora se mira el mundo desde Dios, pero Dios ahora es el hombre. Y entonces, y por eso hay otro momento fundamental, ¿no?, para que se dé este hecho, que también lo recoge Luis Carlos, por cierto, que sucede en el Imperio Español, que es el descubrimiento de América. El descubrimiento de América es la que provoca este cambio de perspectiva, el que transforma el mundo, el causante de este giro antropológico y de que todo cambie en Europa. Que luego el testigo lo cojan los países protestantes y racionalistas es otra cuestión, pero donde empieza es en España, es España. Y además hay un autor que ha mencionado antes Julián, fundamental, ¿no?, que es el primero que ya no hace una obra filosófica teológica, que no hace una obra teológica, sino que hace una obra propiamente metafísica, ¿no?, que es Francisco Suárez, ¿no? Las meditaciones, las Disputatio de Francisco Suárez ya no es una obra de teología, sino que es una obra de metafísica, en la que beben todos los filósofos posteriores, que van a ser los filósofos novi, ¿no? Los filósofos novi, bueno, Descartes, aunque Descartes nunca dijo que había leído nada de Mariana, ni de Suárez, ni de nadie, ¿no? ni de donde sacó su teoría del hombre máquina, ¿no? Que es de un médico de Medina del Campo, ¿no? Que está publicado además el texto de ¿cómo se llamaba? Pereira, Gómez Pereira, ¿no? El texto de Gómez Pereira, donde está casi calcado la expresión luego del... O sea que lo de los plagios no es una cosa moderna, ¿no? Y es que no citaba a nadie Descartes, ¿no? Sin embargo, si acudimos a los textos de Leibniz, por ejemplo, está lleno de citas de Suárez. O sea, Suárez es una pieza fundamental para este cambio de perspectiva que estabas mencionando.
Yo como editor del libro he leído los textos y he visto, como decía Javier, la variedad de ponencias que hay y las lagunas que se han quedado también. Entonces os lanzo a los organizadores primero la felicitación por haberlo hecho y haber hecho este gran congreso en Talavera, y luego dos preguntas. ¿Habéis pensado en, quién se ha quedado fuera? Era la primera pregunta. ¿A quién habéis querido invitar y no ha participado en el congreso? Y relacionado con esto sería la segunda parte, que si habéis pensado hacer un congreso de las distintas partes intelectuales de Juan de Mariana, agruparlo por temática o... porque se quedaba, el texto está fenomenal, está muy bien como general, pero a lo mejor podríais plantear a futuro cosas más concretas o renovar el congreso en un futuro. Para hacer otro congreso, pregúntale a mi mujer primero y luego ya, según diga ella, ya te digo yo a ti. Y ahora sí puedes hablar. A mí también te puedes preguntar. Que te puedo contestar a la primera pregunta, por ejemplo, muy concretamente. Antes lo ha citado Julián, ¿no? Yo me puse en contacto con Alexandra Merle, que es una profesora francesa que había trabajado este tema, precisamente había escrito sobre el tema de la cuestión del tiranicidio, y ella veía hacía como su reflexión sobre que tampoco es que fuera exactamente, no se preguntaba más bien si era un discurso de ruptura, ¿no? Si lo de Mariana era un discurso de... Entonces nos pusimos en contacto con ella, pero coincidió que ella tenía otra cosa ya en cartera y fue imposible, pero bueno, estaba interesada también. Y sí que es verdad, evidentemente, lógicamente, pues seguro que ahora, por ejemplo, si quisiéramos un congreso, José Chu ha hablado, ¿no?, de Elvira Rocabarea. A mí me interesa escucharla, me interesa escuchar a Rocabarea y lo que tiene que decir, si fuera sobre Mariana, por ejemplo. O sea, realmente sí, obviamente hay muchísimas lagunas, claro, y no solamente eso, sino que lo que tú comentas, pues yo lo cojo, como me gusta el tenis, doy un raquetazo y se lo mando al Francisco de Vitoria porque creo que es una institución ya académica de nivel universitario. Sí puede enfocar un nuevo congreso o en un futuro hacer sobre este tema con una ambición mayor que la nuestra, ¿no? Evidentemente, la nuestra era pequeña, luego fue creciendo, ¿vale? Y bueno, por lo menos es mi idea. De todas formas, tiene razón Julián, cuando terminó el congreso, yo llegué a mi casa y dije, anda, ¿quién es este niño que hay ahí?, ¿no? O sea, eso tiene su repercute, ¿no? Y porque nosotros nos metimos con una buena voluntad, pero que luego realmente pues se te va un poco de las manos y tienes que dedicar muchas horas, etcétera. Yo tengo que decir sinceramente que quien más trabajó fue José Chu, que trabajó muchísimo, y Julián, que fue el que más le costó, porque su mujer efectivamente casi le mata, ¿no? Yo por lo menos permanecía ahí en silencio. Bueno, el CIPJM2 que llamaría. Perdón. Bueno, yo quería solo hacer un pequeño apunte, ¿no? La verdad es que nosotros no éramos expertos en organizar congresos internacionales, ¿no? Y lanzamos pues todo lo que nosotros teníamos, no los carteles, sino los escritos, de qué quería ser el congreso, todo lo que habíamos preparado, ¿no? Pues a distintas universidades por correo electrónico. Nos contestaron no nos contestó casi ninguna, ¿eh? Yo creo que no nos contestó casi ninguna. Pero luego, sin embargo, tuvimos especialistas de todas las ramas en las que Mariana había escrito. Vinisteis los del Instituto Mariana, en ámbito de la economía. Tuvimos teólogos de primer nivel, ¿no?, como Vadillo. Tuvimos historiadores también de la Academia de la Historia. El otro nos falló en el último momento. ¿Cómo se llamaba este otro? Alfredo Alvar nos falló en el último momento. Podría haber sido otro puntazo. Tuvimos especialistas en filosofía.
No nos dejamos, vamos, que estuvo, igual tendría que haber venido alguien más, no sé, pero como tampoco los conocíamos, no lo echamos de menos. Entonces los que vinieron fueron los que estuvieron y al final la tortilla cuajó. Y aquí está, vuelta y vuelta. Ahí hay una cuestión muy ambiciosa, pero eso ya no es un congreso sobre el padre Juan de Mariana, podría serlo, pero es una excusa, ¿no? Y es un tema ahora muy actual, muy trabajado, y es muy actual porque el Maquiavelo, la ciencia política y el maquiavelismo está presente hasta en el Congreso, ¿no? Pablo Iglesias le dijo hace unos años en respuesta a Rivera: usted ha leído a Lakoff, el comunicador y tal, dice, pero si hubiese leído a Maquiavelo sabría mucho mejor lo que tiene que decir, ¿no? Entonces, hay el pleno del 16 en ciencia política que prepara luego o que encauza estas intervenciones de Mariana, tiene que ver efectivamente, habría ahí un congreso, habría ahí una cita sobre la irrupción del maquiavelismo, todas las teorías sobre el espejo de príncipes, todas las intervenciones que hay y con una dimensión histórica que es todas las justificaciones y el sostenimiento teórico de la monarquía hispánica. Eso es un congresazo. Pero vamos, eso es el sostenimiento teórico a través de espejo de príncipes, de los tratadistas, del tacitismo, de la recuperación de los clásicos romanos para justificar la monarquía hispánica, toda la justificación, sobre todo en el 16, que hay maquiavélicos y hay antimaquiavélicos, algunos desde Rivadeneira, desde la Compañía de Jesús, y luego gente que va por libre, ¿no? Gente que se apoya en esta nueva vía de la política realista o de Maquiavelo, y gente que intenta, y eso sostiene una interpretación determinada del Imperio Español, gente que intenta desde el aristotelismo pasado por la teología, Escuela de Salamanca, sostener a su vez, hacer una justificación teórica de la hegemonía hispánica, ¿no? Hasta terminar en Saavedra Fajardo, en el declive. O sea, hay una línea de tratadismo político con la irrupción del maquiavelismo, en la cual, y los antimaquiavélicos, en la cual Mariana sería un verso libre. Eso es un gran congreso, pero me temo que, en fin, nosotros somos hormigas en ese mar, vamos. Sí, pero tu intervención me ha recordado que hay dos figuras de la politología española que también faltaron al Congreso, que es especialmente Pablo Iglesias y Íñigo Errejón. Se te haría muy bien que fueran a un Congreso juntos, y creo que posiblemente levantarían mucho interés. Son de ciencias políticas, claro, sí. ¿Qué tal? Pues agradezco también vuestra ponencia y felicitaros. Yo me alegro, como asociado al Instituto Juan de Mariana, de esta actividad, y tiene también un poquito que ver con lo que estamos ahora hablando, de cómo darle continuidad a estas iniciativas. Digo que me alegro, pues efectivamente, porque a veces en el ámbito académico o no académico, en el ámbito estamos en un think tank, ¿no? En el ámbito, a veces falta esa conexión entre instituciones que coinciden en sus objetivos, ¿no? Entonces, a ver cómo darle una cierta continuidad, porque además es algo que se está viendo, que efectivamente hace 15 años o 20 años, cuando no existía el Instituto Juan de Mariana, el pensamiento escolástico era muy poco conocido y ha ido mejorando. A mí me gusta decir que lo veo con optimismo, pero hay que ver cómo conseguir darle una continuidad. Y se me ocurría, al hilo de todas estas cosas que estáis diciendo, todos estábamos mirando la Universidad Francisco de Vitoria, porque verdaderamente una academia pues es más fácil que sea la que catalice unos proyectos, pero también es verdad que institucionalmente pues no sabemos cuáles sean los objetivos del rector o de los vicerrectores. Y yo os iba a sugerir una cosa más sencilla, que es generar una red
por internet, que eso debe ser más fácil de montar. Pedírselo al instituto, que tampoco tenemos hoy al director que está en otro hermano instituto de Juan de Lugo, Xoan de Lugo, ¿no? Que es otro escolástico muy interesante. Pues a ver si por esa vía a lo mejor es más fácil que vosotros como institución virtual insistáis al Instituto Juan de Mariana y a través de Javier pues nos mantengamos en contacto con la Universidad Francisco de Vitoria e ir pensando en cómo involucrar otras instituciones, que es verdad que dices que escribisteis pero muchas no contestaron, ¿no? Salamanca, claro, Salamanca es un mundo raro, pero a lo mejor los dominicos de Salamanca, aunque claro, estamos hablando de un jesuita y ahora o los jesuitas de Loyola, que también el año pasado celebraron o hace 2 el centenario de Suárez, a ver si... Sí, un jesuita que respondió porque quisimos que hubiese un jesuita. Y un jesuita el único jesuita que respondió, yo escribía comillas, tenemos... Comillas, claro. Claro, yo escribía comillas, tenemos algún profesor allí amigo, para que viniesen jesuitas, hermanos de religión, de Mariana. Finalmente los 2 que podían, yo casi no recuerdo los nombres, pero estaban en Japón o por ahí, muy propio de jesuitas, dando clases o así, y que son los 2 que hubiesen podido venir y ciertamente se interesaron, tal y cual, pero sí escribió un jesuita diciendo que si le hubiésemos dicho con tiempo que si hubiese incorporado, que habría venido con gusto, y es un jesuita muy conocido que es el historiador Fernando García de Cortázar. Y me habló personalmente conmigo telefónicamente y dijo que él se espantaba de que sus hermanos de la compañía, jesuitas jóvenes, les decías quién Juan de Mariana y ellos mismos pues no sabían quién era. Pero claro, García de Cortázar está en la tradición humanista, histórica, ya es un veterano y tal y cual, y no hay por qué pensar que se le pueda pedir eso a jesuitas noveles. Pero hubo un jesuita, yo es que quería que hubiese, yo sí me tuve ese empeño, que hubiese un jesuita. El clérigo que vino fue el amigo Eduardo Vadillo, que dio una charla magistral acerca de la teología en el siglo XVI, ¿no? En el Instituto Teológico San Ildefonso, del cual yo estoy vinculado. Pero bueno, ciertamente tenía que haber habido un jesuita, claro. Pero tuvimos un dominico. Vino uno de la orden de predicadores. ¿Quién? El chaval este que venía con Satana, que presentó una comunicación. No es el diocesano de Toledo. ¿No era dominico ese chico? No. El diocesano de Toledo. Vale, pasa que era dominico, como hablabas... Perdón. No, solamente por alusiones indirectas. Es decir, yo no puedo hablar en nombre del señor rector de mi universidad bajo ningún pretexto. Pero la universidad, como todas las universidades, como todas las que luchan por serlo, tiene infinidad de actividades de lo más heterogéneas en los campos y las facultades. Nosotros estamos empeñados en esta tarea. Llevamos años intentando, pues, no sé quién decía que éramos hormigas, es que esto consiste todo en un trabajo, pues, lento y trabajoso, trabajo intelectual, donde vamos buscando, o sea, los frutos no se encuentran mañana, los éxitos no se encuentran inmediatamente, pero llevamos años trabajando en esto, tenemos empeño en estudiar, no vamos a decir ni en recuperar, ni en estudiar todo lo que significa esa tradición intelectual. Tenemos en marcha proyectos editoriales y, hablando de congresos, tenemos sobre la mesa, digamos, dibujado la intención de convocar un congreso 2 años, si no recuerdo mal, 1 año y medio, sobre el influjo de este pensamiento en la tradición anglosajona, porque esto es una cuestión evidente. O sea, alguien hablaba de Suárez. Ahora, esto no se puede decir, esto no se puede grabar. Claro, Mariana es un autor menor. Hay que reconocer que Mariana es un autor menor. Los grandes autores, pues Suárez es la gran figura. Entonces, claro, Suárez es leidísimo por todo el pensamiento anglosajón del XVII. Lo citen o no lo citen, lo disimulen, y es lógico que lo disimulen. Tenemos cuenta lo que significa, por ejemplo, la obra que antes cité de Defensa de la Fe.
es un ataque brutal a la monarquía inglesa. ¿Qué sucede? Que los enemigos del absolutismo inglés van a utilizar los argumentos de Suárez, pero claro, no le citan, porque los jesuitas en la tradición inglesa pues tienen una fama pues, de conspiradores, fama en ocasiones bien ganada, todo hay que decirlo, pero una fama. Entonces le leen, le citan, le usan y le repiten a él y a otros. Eso es importantísimo. Nosotros estamos en esa tarea y vamos y deseamos contar con la colaboración de todos aquellos que tengan el mismo interés, ese interés de estudiar y acumulando esfuerzos, porque es ingente lo que hay en esos 2 siglos de pensamiento amplísimo sobre los temas más variados y el pensamiento actual. Entonces, en ese sentido, claro que estamos comprometidos y claro que estamos dispuestos a colaborar con todos aquellos que busquen algo parecido. Que creo que hay mucha más gente de lo que parece, es un interés muy grande. Yo, como soy muy joven, no sé lo que había hace 15 años, pero está clarísimo que hoy hay muchísimo interés en todo este pensamiento. En España y fuera hay mucha gente estudiando, entonces hay que aprovechar eso. Una cuestión solo, de algo que has comentado antes, Javier. Uno de los ponentes, que hizo conferencias, me parece recordar, Fernández Álvarez se llamaba, ¿no? Sí. Ángel Fernández Álvarez. Me viene a la cabeza que comentó que Locke tenía el de Reggae, pero bueno, que lo debió de leer, pero que si lo tenía le había debido de poner otras pastas, ¿no? O algo así, porque lo de que los jesuitas, pues eso, que les tenían manía porque eran muy entristas, ¿no? Como los anarquistas, quizá, ¿no? Digo, como los trotskistas, ¿no? Pero es que en Inglaterra los jesuitas lo tuvieron muy mal, ¿eh? Vamos, cualquier amigo de jesuita, cualquier cura católico, como lo pillaran después del reinado de Isabel, pues lo llevaban a Tyburn, ¿no? Y pasar por Tyburn era terrible. Pasar por Tyburn era que te ahorcaban sin terminar de morir, y luego te abrían la tripa, te sacaban los intestinos y te descuartizaban, ¿eh? Y así a cientos de curas católicos. Solo por el hecho de tener un libro de Mariana, ya, aunque fueras, yo qué sé, puritano o presbiteriano, si tenías el libro de Mariana ya era motivo para morir, de aquella manera. O sea, esto es precisamente la dialéctica de imperios, ¿no? Que es en la que no estaría de acuerdo, por ejemplo, el señor Villacañas, ¿no? Porque no entiende lo que significa la dialéctica de imperios y el choque de religiones que estaba implícito en esa dialéctica de imperios, ¿no? Bueno, eso quería comentarte nada más esto, ¿no? Sí, bueno, yo tengo una pregunta. Primero que nada, gracias por la exposición, ha sido muy interesante. Para las personas que justo les ha interesado la charla y quisiera profundizar y encontrar el libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Si está disponible en alguna librería, solo por internet o cómo. Por alusiones. Por alusiones me toca a mí. La universidad, todos los libros se pueden comprar en Amazon, Casa del Libro, la FNAC, grandes librerías universitarias. Están en todos los sitios y cada vez vamos a estar en más sitios aquí en Latinoamérica o en cantidad de países del mundo. También tiene la versión digital y se puede comprar en digital. O sea que, es fácil de buscar, simplemente es pedirlo, y si no está en una librería de barrio, el librero de barrio cercano a nosotros se encarga de pedirlo al distribuidor. No hay que tener prisa, pero en la librería de barrio se puede conseguir. Incluso aquí puede ser que aquí también. Bueno, aquí claro, el que está acá. Sí, una cosa, ¿cuál les parece que ha sido el capítulo más polémico o el autor más polémico del libro? Más interesante. Bueno, yo ya me he decantado. Sí, creo que... Yo ya me he decantado y ya casi te he respondido. O sea que le paso... Teniendo en cuenta que se ha quedado grabado... A mí me convence muchísimo. Ya me había convencido porque lo había leído. Me convence mucho la interpretación de Hal Brown. Ni hace uso de la escolástica, pero Mariana, pero no hace un tratado escolástico. Y tiene ese pensamiento operante, pero
va por libre. Es un jesuita, decías tú, es un jesuita español, es un jesuita castellano y quiere el bien de la compañía, que se parece mucho a la de Ignacio. No le gusta lo que está haciendo Aquaviva y quiere y está preocupado también por el, bueno, pues por el rey, y por el gobierno de la monarquía hispánica. Entonces, en la ponencia, aunque no es polémica, me parece que está muy centrada en la ponencia de Harold Brown, que está ahí recogida, más sintética quizá, aunque está todo en YouTube. Es que yo creo que, en fin, no se puede pedir más. Está todo, a excepción de una intervención que se nos pidió que no estuviese, está todo el congreso en YouTube. En fin, yo creo que no se puede pedir más. Entonces, a mí la intervención de Harold Brown es de las que más me convence. Es un jesuita castellano. Yo creo que eso da la clave de muchas cosas. Que quiere el bien de España, de la monarquía hispánica y de su rey, y que quiere el bien de la compañía porque son la compañía, dice él, está hecha para, digamos, enviar soldados en medio del mundo, no para formar estudiosos. Y dice, siendo los naturales de estos reinos, los españoles, poco dados al estudio. A mí eso me convence mucho, pero no es nada polémico, por otra parte. ¿Vas a hablar? No, bueno. Toma, iba a decirle yo, pero... Sí. Bueno, lo más polémico es precisamente eso de los soldados, pero no soldados de pluma, no, soldados ejércitos españoles en el mundo. Si no, no imperio ni nada. Y eso lo sabían los escolásticos perfectamente. O sea que ellos estaban preocupados por lo que queráis, por el rey, por lo que vosotros, por el tiranicidio, lo que sea, pero la cuestión era, y eso dice Mariana, la guerra. El rey tiene que hacer la guerra. Y el problema de la guerra es precisamente el problema fundamental que tiene que ver con la inactualidad que hay ahora mismo de Juan de Mariana. Si es inactual ahora mismo es precisamente por esa cuestión, porque Francisco de Vitoria y todos estos están implicados en este asunto, porque sí, desde luego, es la justificación de la guerra y todo lo que sea, pero de la guerra, y eso está completamente al margen de cualquier cuestión intelectual, incluso de los propios intelectuales. Los jesuitas y como soldados estaban a la par que el soldado que realmente estaba luchando. Y los literatos, esto también lo dice Rocabarea, los literatos están con la pluma y están con la espada a la vez. Cientos de literatos en España, en el siglo XV, XVI, XVII. Y entonces esto sí que es inactual y polémico. Y yo por mi parte, lo que quería reivindicar de Juan de Mariana era eso. Su énfasis en las cuestiones de la guerra, porque si no, no hay imperio, y de ahí viene la imperiofobia y todo lo demás. El problema de la guerra, el pacifismo que lo inunda todo hoy en día, y que los intelectuales los deja flotando en nada. Yo creo que los clásicos sí que sabían que era la cuestión fundamental. Por abundar un poco, ¿no? Es que el papel que estaba jugando España en tiempos de Juan de Mariana es el mismo papel que tiene ahora mismo Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando hay voces que hablan de pacifismo, hay películas que hablan de pacifismo, pero Estados Unidos, desde que se conforma como imperio, que está a la cabeza de la historia universal, está constantemente en guerra. España estuvo en guerra desde el siglo VIII hasta el siglo XVII. Fueron 9 siglos de guerra, porque si no estaba en guerra no había imperio. Y es que esto es fundamental, esto era para abundar en lo que estaba diciendo Luis Carlos. Muchas gracias. Sí, toda esta materia, vosotros que estáis en los institutos, ¿tiene algún efecto entre los alumnos que van a ser votantes dentro de poco y en su formación racional? Pues permítame que le comente. Hablaba Julián bueno, y también se hablaba aquí del deseo de Mariana de alguna forma, pues bueno, una persona castellana, pues está implicado también en la defensa de España y ese tipo de cosas, ¿no?
Imaginaos por un momento que yo os digo, mira, España, situación de España. Dentro de nada, un mes, va a salirse de la Unión Europea. Una parte importante de España ha votado un referéndum de independencia y quiere volver a hacerlo otra vez. Tiene un trocito de España en una isla que resulta que ahora con la salida de la Unión Europea va a haber unos problemas impresionantes y los mismos también quieren separarse. Pero en vez de decir España, decimos Inglaterra, decimos Gran Bretaña. Y sin embargo, nadie de nosotros piensa en Gran Bretaña como un problema, un conflicto. Realmente en una situación como esa, si lo aplicáramos a España, pensaríamos en los términos pesimistas de España. Y en eso sí que somos muy castellanos y muy marianos, es decir, muy como Mariana, un poco pesimistas, ¿no? Muy al modo de España me duele, ¿no? También un poco Unamuno, ¿no? Me duele España, me duele todo esto, pero es que muchas veces no nos damos cuenta de que otros países en situaciones mucho peores no tienen esa visión y por lo tanto el no tener esa visión hace que de alguna manera esos problemas que podían ser absolutamente tremendos pues quedan como por decirlo de alguna manera, quedan como neutralizados, ¿no? Bueno, pues los chicos, si les hablas en estos términos, la pregunta, en términos de este tipo, que ellos puedan captar los conceptos, las categorías, en cosas que ven en la calle, que leen, etcétera, o que siguen a través de YouTube o a través de los medios, de las redes, por supuesto que entienden a Mariana, claro que lo entienden. Lo tienen que entender así. Obviamente no van a entender el lenguaje de unas actas, porque claro, los institutos no están todavía preparados para eso, pero luego posteriormente pues sí pueden hacerlo. Yo creo sinceramente que no hay ningún autor, si nosotros intentamos hacer la locura de bajar a Platón para que lo entiendan los chavales, pues no hay ningún autor que por encima de Platón que sea más difícil, ¿no? Yo creo que se puede hablar, puede influir el pensamiento, podemos influir de alguna manera, influir en el sentido de decirle, mira, esto es lo que hay, tú por supuesto piensa como quieras, etcétera. Y los chicos hoy en día son mucho más, mi opinión, que es la mía, nada más, son mucho más interesados en las cuestiones políticas de lo que a veces dan a entender o damos a entender los mayores. O sea, ellos saben de verdad que una cosa muy diferente es en fin, ponerse a hablar con ellos, y otra cosa es la realidad, ¿no? O sea, ya están bastante informados, tienen acceso a una cantidad de información que nosotros en nuestra época para nada teníamos, y eso les da utilidad, ¿no? Lo que les falta es la traducción, ¿no? La hermenéutica, la exégesis, porque eso es lo que tenemos que hacer los profesores, lo que tenemos que hacer los maestros, lo que tenemos que hacer los académicos, tienen que hacer eso a los alumnos, a la gente media, etcétera. Y por eso digo que realmente es la pregunta, si va por la línea esa, si va enfocado hacia eso. Yo soy en ese sentido optimista, en el sentido de que sí que veo una cierta posibilidad, ¿no? O sea, no lo veo tan pesimista como Mariana. Vamos. Muchas gracias. Por menos que haya otra pregunta, ¿no? Yo creo que se resume lo que has dicho. Vamos, que Mariana no es socialdemócrata. Muchas gracias a los que habéis asistido hoy y también a cada uno de los ponentes. La verdad ha sido muy interesante y yo mismo me voy a pillar un ejemplar porque está muy interesante. Y para la próxima semana no tenemos actividad debido al Día de la Hispanidad, ya que hoy hablamos de Juan de Mariana y de España, pues la próxima semana lo dejamos libre. Y la siguiente también continuamos con más hispanidad, pero esta vez en las Américas, porque vamos a hablar sobre Perú, la actualidad peruana. Si sabrán, actualmente el acontecer político del Perú pues está un poco removido o conflictivo, y pues hablaremos con alguien experto de allá para conocer un poco de lo que está pasando. Y nada, muchas gracias a todos y espero que sigan, que tengan un buen fin de y sigan viniendo.